Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga muy grandemente, y en este día quiero dar una bienvenida a todas aquellas personas que nos van a estar acompañando en este mensaje de esta serie que hemos venido haciendo por este medio de YouTube, que en la primera parte de esta serie hicimos el altar, el video que se titula El altar, segundo video el fuego, tercer video el poder del nombre, cuarto video la guerra espiritual, el 5 el perdón, 6 el bautismo, la nueva vida en Cristo. Pero ahora vamos a profundizar, vamos a hablar del nombre eterno y cómo nos ha sido dado. En este video vamos a estar hablando acerca de, en la parte número 7, el nombre eterno. Vamos a estar hablando del nombre eterno, propiedad, redención y eternidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar profundizando en este corto video acerca de esta enseñanza. ¿Qué es lo que, hasta dónde se extiende el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras personas y pasamos a ser propiedad de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos como nuestro único Señor y Salvador en vida, no después de muerto? Esto se tiene que hacer en vida, porque la palabra de Dios nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y de eso vamos a estar hablando, de el nombre de nuestro Señor Jesucristo y cómo el nombre va a estar en todos aquellos que van a ser propiedad de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad, dando a entender que somos propiedad de Él y que después de que todas las cosas desaparezcan, nosotros no vamos a desaparecer, sino que vamos a poder estar con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Ya hemos entrado en esta serie, como le he dicho, pero ahora vamos más profundo. Vamos a hablar del nombre eterno y cómo nos ha sido dado. Esto no es solo predicación, es una exégesis, es historia, es identidad que vamos a estar hablando. En Hechos 15:17 nos dice así. Miremos lo que nos dice Hechos 15:17, porque aquí en Hechos 15:17 este texto no está hablando del pueblo judío. Cuando nosotros analizamos todo el texto de todo el capítulo de Hechos 15, nos vamos a dar cuenta que en Hechos 15 se estaba refiriendo a los gentiles, porque aquí se llevó a cabo un concilio, pero en este concilio no estaban hablando del pueblo judío, sino que en este concilio se reunieron para hablar del pueblo gentil. O sea que este texto está hablando acerca del pueblo gentil, que ya había sido pronunciado desde el Antiguo Testamento, que el pueblo gentil vendría a ser propiedad del Dios eterno, y qué sería lo que este pueblo gentil iba a recibir de Dios para poder ser propiedad de Él. Y mira lo que nos dice Hechos 15:17 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, fíjese bien que aquí está hablando específicamente del pueblo gentil. Dice: y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Aquí miramos que el Señor está hablando acerca del pueblo gentil. ¿Cuál era este pueblo gentil del que se estaba hablando aquí? En este texto de Hechos 15, nosotros lo podemos analizar en Hechos 10. Se está hablando acerca del pueblo gentil que había sido adherido a la iglesia, que se había expandido de Jerusalén y que se iba expandiendo a todos los lugares del mundo, como el Señor Jesucristo lo había dicho en el libro de San Mateo 28, en el libro de San Mateo 28:19, que fueran y hicieran discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Ese nombre que se invocó en el libro de Hechos, porque en Mateo 28:19 no dice pronunciando los nombres ni los títulos, sino dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando nosotros le damos seguimiento a los evangelios y entramos en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que ahí fue donde se comenzó a invocar ese nombre que el Señor Jesucristo les había dicho. Hechos, en Hechos 15:17 tenemos la pronunciación que dice ek hus epi que kletai tu onoma mo ep autus
Entonces, cuando nosotros miramos aquí, miramos que este es el significado. Estoy tratando de leer en el idioma original. Estoy aprendiendo un poco a pronunciar en el idioma original para mirar el significado de qué es lo que nos está diciendo en el libro de Hechos 5:17, que dice, ep, hus, epike, kletai, tu onoma, mo, ep, autos. Clave exegética. Epike, kletai, ha sido invocado, ha sido puesto oficialmente. El significado del nombre. Ha sido invocado, ha sido puesto oficialmente. Esto es lenguaje de propiedad legal, identidad pública, transferencia de autoridad. Esto es el significado de lo que se estaba refiriendo en el libro de los Hechos 15:17 acerca del nombre que había sido puesto sobre los gentiles. Al ser llamados del nombre del Señor, todos aquellos sobre los cuales había sido invocado el nombre del Señor, esto nos está diciendo que esto es lenguaje de propiedad legal, o sea que pasamos de ser propiedad del enemigo para ahora ser propiedad legal de nuestro Señor Jesucristo, identidad pública. Ahora públicamente nosotros ya no somos esclavos, ahora somos hijos del Señor Jesucristo y nos transfiere autoridad. Recibimos la autoridad de aquel que nos ha sido comprado para poder tener autoridad sobre este mundo, y esa autoridad y usar esa autoridad para conservar nuestra salvación hasta llegar al último momento de nuestra existencia en este mundo y poder entrar a la eternidad. Éramos esclavos y hijos en el contexto histórico. En el mundo antiguo, el esclavo llevaba el nombre del amo. Esto es lo que investigué un poco. El esclavo llevaba el nombre del amo en el Antiguo Testamento. En la cultura donde existían los esclavos, dice que cuando alguien era esclavo de alguien, llevaba el nombre del amo para identificarse a quién pertenecía esa persona y para que todo el mundo supiera a quién era su amo, quién era su señor. El hijo llevaba también el nombre del padre, y esto podemos mirarlo en el libro de Génesis 48 y versículo 16, donde dice Jacob, antes de morir, dice: el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes. Cuando Jacob estaba bendiciendo a los hijos de José, dice: si ha perpetuado en ellos mi nombre. Esto era adopción legal. ¿Qué era lo que Jacob estaba transmitiendo a los hijos de José? Lo que Jacob estaba transmitiendo a los hijos de Jacob no era una herencia temporal, no era una herencia de una herencia de algo material, sino que aquí miramos que lo que Jacob está transfiriendo a los hijos de José dice que es su nombre, porque dice: el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes, y si ha perpetuado en ellos mi nombre. Esto es lo que Jacob está transfiriendo a los hijos de José. ¿Qué les está transfiriendo? Les está transfiriendo su nombre. Esto es algo que se encuentra en las escrituras, que es transferencia de nombre como transferencia de adopción, cuando se está adoptando a aquella persona como un hijo. Y nosotros miramos que Jacob está hablando acerca de su nombre que iba a ser transferido a los hijos. Esto era adopción legal, donde Jacob estaba adoptando a los hijos como suyos. En 2 de Samuel miramos también cómo dice, en 2 de Samuel 12:26, dice Joab peleaba contra Raba de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Dice: entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Raba y he tomado la ciudad de las aguas. Versículo 20 dice: reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Cuando nosotros miramos aquí, nos está diciendo que también aún los lugares que eran conquistados por el rey, era su nombre del rey el que era puesto sobre aquella ciudad,
dándonos a entender que estaba dejando de pertenecer al dueño que actualmente la tenía, para pasar de propiedad a otro dueño, y que era lo que el otro dueño le estaba poniendo era su nombre. Esto nos enseña que también cuando nosotros venimos a ser propiedad de nuestro Señor Jesucristo, nosotros pasamos ahora a llevar su nombre. Esto nos explica por qué es importante que a la hora del bautismo se invoque el nombre de aquel a quien estamos perteneciendo a ser, y de quien va a ser nuestro Señor. Y en el reino espiritual todo esto está bien claro, porque los demonios saben quién lleva el nombre invocado sobre su vida a la hora del bautismo, porque los demonios saben que está establecido en la palabra de Dios que en el único nombre que hay salvación y hay perdón de pecados es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante a la hora que nosotros somos bautizados y sumergidos en las aguas, que sea invocado correctamente el nombre de aquel a quien estamos pasando a ser propiedad de aquel hombre. Cuando nosotros miramos en Mateo 28:19, la palabra de Dios nunca dice vayan y invoquen los títulos, ni invoquen nombres, sino dice bautizándolos en el nombre. Esto tiene sentido, porque el Señor Jesucristo nunca mandó a bautizar en títulos ni en nombres, sino que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28:19, bautizándolos en mi nombre, eis tu onoma. Entonces podemos en nosotros mirar que esto no estaba hablando de nombre, sino de un solo nombre, eis tu onoma. Esto es conquista legal. El nombre no es etiqueta, es marca de propiedad, de pertenencia legalmente. En el bautismo, como transacción legal, en Primera de Corintios 1:13 al 15 nos dice así: ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis, dice el apóstol Pablo, fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Entonces aquí podemos mirar que el apóstol Pablo entendía que cuando alguien era bautizado pasaba a ser propiedad de aquel sobre quien se estaba invocando el nombre. Este es algo que el apóstol Pablo conocía. Por eso el apóstol Pablo está escribiéndoles a los corintios cuando había divisiones entre ellos, diciendo: ¿está dividido Cristo? O sea, dando a entender que ellos no pertenecían a Pablo, no pertenecían a Cefas, entonces no pertenecían a los que estaban ministrándolos, sino que ellos pertenecían a Cristo, porque el que había muerto en la cruz del Calvario por ellos había sido Jesucristo, y el que los había comprado con su sangre había sido el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo está diciendo: ¿está dividido Cristo? Fue Cristo crucificado, dice, fue crucificado Pablo por vosotros. Y luego dice, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esto nos da a entender que el apóstol Pablo, en tiempos de la iglesia primitiva, las personas entendían el significado de a la hora de bautizar, el significado de invocar el nombre de a la persona que se estaba entregando a aquella persona, y a la persona que le estaba entregando su vida y lo estaba recibiendo como su amo, como su señor, y quién era el que estaba comprando al esclavo. Y podemos mirar que el apóstol Pablo lo entendía y lo conocía. El significado es eis tu onoma. Cuando dice fuiste bautizados en el nombre de Pablo, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la palabra eis tu onoma. Significado real: transferencia a la cuenta de quien lo estaba comprando, registrado bajo la cobertura del nuevo dueño, propiedad del nuevo amo a quien se estaba entregando la persona, y el nombre del amo que se estaba ahora invocando sobre aquella persona. A esto era lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Como en contabilidad antigua, depositar dinero en una cuenta pasa de una cuenta a otra, de un dueño a otro dueño. La relación poderosa, el bautismo es
un acto legal espiritual de transferencia, y en la hora del bautismo la palabra de Dios dice que nosotros somos sepultados con Cristo para muerte, y cuando nosotros somos levantados del agua, ahora somos nuevas criaturas compradas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sales de una jurisdicción, entras en otra para pertenecer a otro dueño, para ahora pertenecer a otro amo. La redención del mercado y de los esclavos. Apolutrosis, como lo dice en Primera de Corintios, apolitrosis, el significado de los esclavos cuando eran vendidos, comprados. En Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí podemos mirar que ahora la palabra de Dios nos está diciendo en Primera de Corintios 6:20: porque habéis sido comprados por precio. Éramos esclavos y fuimos comprados por precio. Y ahora nos dice: glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, cuando nosotros somos comprados por la sangre de Jesucristo y su nombre es invocado de nosotros, ¿a quién dice la palabra de Dios que le pertenecemos ahora en cuerpo y espíritu? La palabra de Dios nos dice que ahora le pertenecemos a Dios. Pasamos a ser propiedad de Dios porque llevamos su nombre, porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él dice: Padre, les he dado a conocer tu nombre. Entonces, cuando los apóstoles comenzaron a llamar a las personas, y personas empezaron a ser llamadas y empezaron a ser rescatadas del amo que los tenía actualmente, y ellos vienen a ser propiedad de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos mirar desde el libro de los Hechos en adelante que toda persona que fue adherida a la iglesia, el nombre de nuestro Señor Jesucristo fue invocado sobre cada una de esas personas. Efesios 1:17 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, en su nombre está la identidad de aquella persona, está su personalidad y está todo lo que nuestro Señor Jesucristo es y todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en la tierra. Su sangre está en su nombre, su sangre fue transferida a su nombre, en su nombre está su personalidad y está toda su autoridad y está todo lo que Él es. Por eso es que los demonios en ese nombre obedecen y ellos saben que en ese nombre está el poder y está la autoridad, y los demonios también saben que ese nombre es la llave para entrar en la eternidad. Por eso dice la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el contexto histórico, la marcado catasta, esclavos exhibidos, alguien pagaba el precio. Esto es lo que nos dice la palabra catasta, que eran esclavos que estaban exhibidos y alguien pagaba el precio por esos esclavos para comprarlos y quitarlos del dueño que los tenía, y ahora el nuevo amo podía hacer con ellos lo que él quisiera. Esclavos vendidos a un Dios. Nos dice la palabra de Dios que también había esclavos que no tenían cómo pagar su rescate, y si algún esclavo de ellos podía obtener los medios para hacerse libre, como era un esclavo que no tenía derecho a nada, nos dice en la historia que esas personas podían dar el dinero a un sacerdote de algún dios, y podían dar el dinero para que ese sacerdote los adoptara, y ellos pasaban a ser ahora esclavos de aquel dios y de aquel sacerdote que los estaba comprando. Nosotros no teníamos con qué pagar nuestro rescate. El Señor Jesucristo Él vino a rescatarnos a todos los que nos encontrábamos bajo la potestad del diablo. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo? Después de que el Señor Jesucristo nos adoptó, dice que nos ha dado su nombre. Todos en el libro de los Hechos, toda aquella persona que nosotros miramos que se adherió a la iglesia de Jerusalén, cuando la iglesia se fue expandiendo, nosotros vamos a encontrar que todos eran, sobre todo los que se iban adheriendo,
era invocado su nombre. En Hechos 2, nosotros miramos en Hechos 2:38 que la iglesia que nació con la venida del Espíritu Santo, dice que en el primer sermón que Pedro predicó, ¿qué fue lo que se invocó sobre los judíos? Dice que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces miramos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo tenía que ser puesto sobre el pueblo judío. Luego de nosotros encontramos en Hechos 8 y versículo 12, que dice que cuando oyeron el mensaje que anunciaba Felipe, dice que se bautizaban hombres y mujeres. Y Hechos 8:16 dice: porque aún no había venido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y también en Hechos 10:47 y 48 nos dice que los gentiles fueron bautizados. Pedro mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús después de que fueron llenos del Espíritu Santo. Aquellos 12 hombres que se encontró el apóstol Pablo, que pertenecían a Efesios, nos dice que cuando Pablo les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dice que el apóstol Pablo les dijo que Juan había bautizado con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es el Cristo. Dice que cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces encontramos que toda persona que fue bautizada, el nombre del Señor Jesús fue invocado sobre esa persona. No hay un solo texto, y no creo que haya una persona de las que esté escuchando este video, que pueda darme un texto de una sola persona que me demuestre que se haya invocado otro nombre a la hora de que a esa persona se le hayan perdonado los pecados, o de que esa persona fue bautizada. No lo hay en el tiempo de los apóstoles. Quizá ya después, en el tiempo de los padres, en el tiempo ya de los papas, en el tiempo ya de los después de los apóstoles, puede ser que ya lo hay en los manuscritos, pero bíblicamente, que alguien me ponga un texto donde alguno de los apóstoles mandó que se invocara otro nombre a la hora del bautismo, a la hora de perdonar pecados, no creo que haya una persona que me lo pueda poner. Y si lo hay, y usted que me está escuchando, si usted no cree en que se debe de invocar el nombre, puede dejarme en un comentario el texto para poderlo analizar, a ver si sí existe, porque yo no lo he encontrado. Entonces Cristo te compró, te puso su nombre, ahora eres intocable. La identidad final y la libertad a través del Hijo. En Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es lo que Dios hacía y sigue haciendo sobre los que Él está llamando a ser sus hijos? Dice que Dios mismo venía a morar sobre todos aquellos que eran bautizados. En el libro de los Hechos nosotros miramos que cuando se invocaba el nombre del Señor Jesucristo sobre los que estaban siendo convertidos y adheridos a la iglesia, nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo venía sobre ellos y los hacía su morada, su propiedad. Ahora Dios mismo venía a morar en toda aquella persona que estaba siendo adherida a la iglesia y estaba siendo comparada. Cuando alguien era comprado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y era adherido a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros miramos que Dios mismo venía sobre aquellas personas a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendía haciendo propiedad a aquel ser que era adherido a la iglesia. Paradoja: esclavo comprado, pero hecho hijo. Todos los esclavos que eran comprados no se quedaban como esclavos, sino que ahora somos convertidos en hijos del Señor y somos adoptados como hijos. El Señor no nos compra para dejarnos en esclavitud, sino que nos compra y nos adopta y nos da su nombre, y ahora nos hace sus hijos. Nos declara que somos sus hijos, no sus esclavos. Dios no puede darle a un hijo su apellido, porque Dios no tiene una genealogía. Dios no tiene padres. Por eso es que Dios lo único que nos puede dar es su nombre, y Dios ha transferido su nombre. Y cuando Dios vino a la tierra y se manifestó en carne, lo que Él comenzó a transferir a todas las personas que Él estaba haciendo el llamado para que vinieran a ser parte de su cuerpo, de su iglesia, lo que Dios transfirió fue su nombre. Dios no nos dejó como esclavos, sino que nos compró, pero nos hizo hijos de Dios. No es esclavitud de cadenas, sino pertenencia de amor
y de autoridad, y nos ha dado su nombre. En el libro de Apocalipsis nosotros miramos la conclusión, donde van a terminar todos los hijos que han sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que vinieron a ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que nos dice Apocalipsis 22, versículo 1, después, ya entrando en la eternidad, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Esto ya nos está hablando de la eternidad, después de que ya pasó el juicio donde el Señor se va a sentar en el trono para juzgar a todos los que lo rechazaron, y donde el diablo va a ser echado al lago de fuego, y donde ya hay cielo nuevo y tierra nueva, donde la ciudad la nueva Jerusalén desciende sobre la tierra, donde entramos en la eternidad. ¿Quiénes van a estar en la eternidad con el Señor? Dice: en medio de la calle de la ciudad, y a un lado, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Aquí no está haciendo una distinción entre el Cordero y entre Dios, sino que aquí está hablando de un solo trono para el Cordero y para Dios. ¿Por qué? Porque el Cordero es la manifestación visible de Dios, y al Señor y Dios, el Dios de los espíritus, nos dice la palabra de Dios que habitará por toda la eternidad en nuestro Señor Jesucristo, en Colosenses 2:9, donde dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que en nuestro Señor Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad, y por eso es que nos está diciendo: no habrá más maldición, y el trono, no dice los tronos, dice: y el trono de Dios y del Cordero. O sea que hay un solo trono para Dios y para el Cordero, porque tanto el Cordero como Dios es el mismo Dios manifestado en carne. Por eso dice: el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Dice: y sus siervos, y fíjese bien lo que dice: y sus siervos le servirán. No dice les servirán, haciendo una división entre el Cordero y Dios. Dice: le servirán, dando a entender que es uno solo, tanto el Cordero como Dios es uno solo, porque la manifestación de Dios como a través del Cordero es su cuerpo visible, y es donde Dios pudo comprarnos con su sangre para podernos dar su nombre y poder venir a emparentar con nosotros. Quizás en un video más adelante vamos a hacer un video hablando acerca del Goel, acerca del que vino a redimirnos, y vamos a tratar, quizás en un tiempo más adelante vamos a hacer un video acerca del Goel, y nos dice que sus siervos le servirán. No le servirán hablando en plural, sino le servirán en singular, dando a entender que el trono de Dios es uno, y sus siervos le servirán, porque a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo le ha dado a conocer, y Dios solamente lo vamos a poder mirar a través de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Por eso es que cuando nosotros recibimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos recibiendo la paternidad de Dios y nos convertimos en sus hijos, y ese nombre estará por toda la eternidad. Dice: y verán su rostro. No dice sus rostros. Fíjese bien, usted que me está escuchando, si usted es una de las personas que cree en la pluralidad de dioses, aquí nos está diciendo: y verán su rostro. O sea que si fueran dos, tendría que hablar y decir: y verán sus rostros, pero dice: y verán su rostro, dice: y su nombre, no dice sus nombres, estará en sus frentes. Aquí es algo poderoso que contradice a las personas que predican que se debe de invocar Padre, Hijo y Espíritu Santo a la hora del bautismo. Aquí este texto los contradice y los sepulta completamente, dando a entender que ese bautismo no es válido si no fue invocado el nombre, porque aquí dice: y su nombre estará en sus frentes. ¿Dónde es donde va a estar su nombre en la eternidad? En sus frentes. Un símbolo de autoridad, un símbolo visible, y dando a entender que ahora el nombre del Señor está puesto sobre nosotros en la frente, donde ya nosotros ya no le pertenecemos a nadie, y ahora tenemos la autoridad del Señor por toda la eternidad, y vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Dice: y verán su rostro,
y veremos su rostro. Fíjese bien, si Dios es invisible y a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿dónde es donde vamos a mirar su rostro? Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y su nombre estará en sus frentes. ¿El nombre de quién? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los limpiará, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Fíjese bien, al final del texto no hace división entre Cristo y Dios, sino que nos está diciendo, Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo es la lumbrera, es la manifestación de Dios, y Él es Dios mismo manifestado en carne. Todo converge aquí. Hechos 15 es invocado el nombre a la hora del bautismo sobre el pueblo gentil, transferencia, redención, compra, vida transformada. En Apocalipsis, identidad eterna, declaración final. En Apocalipsis, esto es el final de cuando entremos en la eternidad. ¿Cuál será el nombre que estará? Con toda claridad lo dice, llevaremos el nombre de aquel que nos compró, de aquel que nos redimió y de aquel que pagó el precio por nosotros. Y toda persona que haya rechazado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde se encontrará? ¿Dónde quedarán todas esas personas? Si hay alguien que me diga que esto no es así, porque pueda haber que alguien quiera presentarme manuscritos o algo tardío después de los apóstoles, pero el libro de Apocalipsis se escribió antes de que el apóstol Juan muriera. Esto nos da a entender que el apóstol Juan no conoció una Trinidad. El apóstol Juan no conocía una Trinidad porque todos ellos conocieron a un solo Dios, y todos ellos dieron testimonio que ese mismo Dios que conocieron es nuestro Señor Jesucristo manifestado en carne, y que a Dios solamente lo podemos conocer a través de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis no es un libro que se haya escrito 2 siglos después, sino que fue como por el año 100, el 90 al 100, cuando se escribió el libro de Apocalipsis. Entonces nosotros podemos mirar que esta visión que tuvo el apóstol Juan del Apocalipsis fue en vida, y el apóstol Juan murió entre el 90 al 100. Entonces podemos entender que el apóstol Juan no se estaba refiriendo a una Trinidad, ni él está mencionando a Dios como una Trinidad, porque él no conoció una Trinidad en el tiempo de él. Entonces podemos mirar que cuando el apóstol Juan está hablando acerca del trono del Cordero, y en el libro de Apocalipsis, él no se está refiriendo a una Trinidad, sino que se está refiriendo al único Dios manifestado en carne. Ahora, tengo dueño, tengo identidad, tengo eternidad en él, porque pertenezco al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted que me está escuchando aún no pertenece a ese nombre, es tiempo de que usted lo piense y usted le entregue su vida al Señor Jesucristo. Si usted ha sido bautizado, bautizada en otro nombre, lea Hechos 19. Usted puede ser rebautizado, puede ser rebautizada, y que sea el nombre del Señor invocado sobre su vida. En Hechos 19 el apóstol Pablo se encontró a aquellas personas que ya habían sido bautizadas, pero no había sido el nombre del Señor invocado sobre sus vidas, y les mandó que se bautizaran y invocaran el nombre. Porque el mismo apóstol Pablo dice que a él le dijo a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? En Hechos 22:16, el apóstol Pablo dice que le dijo a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lo mismo le digo yo en este día. Si usted no ha sido el nombre del Señor Jesús invocado sobre su vida, ¿por qué se detiene? ¿Qué es lo que lo detiene? Usted quiere entrar a la eternidad sin haber recibido ese nombre y ser excluido de la presencia del Señor por toda la eternidad. Este es el momento. El Señor le está haciendo un llamado. Si usted aún no ha recibido ese nombre, y ese nombre no ha sido invocado, que va a estar sobre su frente, es tiempo de que usted medite en usted. ¿Dónde quiere pasar la eternidad? ¿Quiere pasar la eternidad excluida de la presencia del Señor, o quiere entrar en esa eternidad? El nombre es muy importante. El nombre es la llave para entrar en el reino eterno. Esto no es el final, es el comienzo de tu eternidad, con su nombre sobre ti para siempre, por toda la eternidad.
Llevas ese nombre invocado sobre tu vida, ha sido invocado ese nombre sobre ti como la identidad y como la adopción, como hijo, como hija, a la hora de que se te fueron perdonados los pecados, o te invocaron otro nombre. Si te invocaron otro nombre, es tiempo de que comiences a escudriñar y es tiempo de que tú vengas al Señor y pidas que su nombre sea invocado sobre tu vida. En este día le he presentado este corto video de esta serie. Si usted aún no ha mirado los otros videos que venimos haciendo, yo le invito a que usted entre a este canal y vea los videos. El primer video es el juego, el segundo video el poder del nombre, tercer video la guerra espiritual, el cuarto video el perdón y el 5 el video número 6, el bautismo, la nueva vida en Cristo. El número 6, la nueva vida en Cristo. Y este es el número 7, donde estamos hablando el nombre eterno. El nombre que vamos a llevar por toda la eternidad. El nombre de nuestro Señor Jesucristo no termina a la hora del bautismo, sino que ahí entramos, que pasamos a ser propiedad de Él y llevamos su nombre, como cuando la esposa lleva el apellido de su esposo, ya pasa a ser esposa hasta que la muerte lo separe. Pero en Cristo no, en Cristo recibimos su nombre y es cuando nosotros moramos, ese nombre no queda ahí. ¿Por qué no queda ahí? Porque entre el pacto matrimonial se acaba el pacto cuando la persona muere, porque ya la persona no tiene poder para seguir existiendo por sí mismo, sino que necesita quien lo resucite de los muertos. Pero el Señor Jesucristo sí resucitó de los muertos y resucitó con su mismo cuerpo, y por eso es que Él nos puede dar ese nombre no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Y eso es lo que nos dice Apocalipsis: y su nombre estará escrito en sus frentes y verán su rostro. Eso es lo que nos enseña la Biblia en Apocalipsis 22. Usted lo puede leer. Que el Señor Jesucristo me le bendiga poderosamente. Y si aún no se ha suscrito a este canal, suscríbase, acompáñenos y vea las series y acompáñenos en los videos que vamos a seguir subiendo. Vamos a seguir hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que Él hizo, todo basado en las Escrituras. Dios me le bendiga poderosamente. Nos miramos en un segundo video.